Imagina que te vendo una postal, nieve perfecta, trenes que nunca fallan, relojes de precisión, Suiza. Pero déjame decirte algo, esa postal es un disfraz, porque el gran secreto, el que casi nadie menciona, es que Suiza no se volvió perfecta por magia. Se volvió perfecta por miedo a romperse, miedo a quedar atrapada entre imperios, a ser invadida, a perder su voz. Y por eso construyó un sistema raro y poderoso. Un país donde la gente no solo vota políticos, sino que puede frenar leyes, cambiar decisiones y obligar al gobierno a escuchar como si el pueblo tuviera una llave escondida en el bolsillo. Ahora piensa esto conmigo. ¿Qué clase de nación sobrevive siglos rodeada de potencias, habla varios idiomas, se mantiene firme y aún así sigue siendo una sola? Hoy te voy a contar la Suiza real, la que no siempre es cómoda, la que no es solo chocolate y montañas, sino un tablero de estrategia donde cada silencio tiene un motivo y cada regla tiene un porqué. Y al final te voy a hacer una pregunta que puede cambiar cómo ves a Europa. ¿Y si el futuro de Suiza no está en sus Alpes, sino en el control invisible que ejerce sin levantar la voz? Si te gusta descubrir países con historias ocultas y un futuro incierto, suscríbete ahora y activa la campanita. Hoy vamos a ver la Suiza real, la que casi nadie cuenta. Tópico 1. La postal y lo que no se ve, Suiza. Cuando alguien dice Suiza, casi todos vemos la misma imagen en la cabeza: montañas con nieve impecable, chalets de madera con humo saliendo de la chimenea, vacas con campanitas, chocolate perfecto y trenes que parecen moverse con reloj en la mano. Es como si el país hubiera nacido para ser una postal. Pero aquí empieza lo interesante: la postal es solo la capa de arriba. Si tú estuvieras caminando por una calle tranquila en un pueblo suizo, notarías algo raro. No es solo bonito, es controlado. No en un sentido oscuro, sino en un sentido práctico. Todo está pensado para funcionar. Las señales, las filas, el silencio, la limpieza, la manera en que la gente se mueve sin chocarse. Es como si el país te dijera sin palabras: aquí el caos no manda. Y ahora viene el secreto que muchos no perciben. Suiza no se hizo así solo por amor a la perfección. Se hizo así por una necesidad antigua: sobrevivir en el centro de Europa sin ser devorada por las grandes potencias. Imagínate un país pequeño, rodeado de vecinos grandes, en un continente que ha vivido guerras, tensiones, fronteras cambiantes. Suiza aprendió una lección dura. Si no puedes ser el más grande, entonces tienes que ser el más inteligente con tus reglas. Por eso, cuando la gente dice Suiza es tranquila, yo te diría sí, pero es una tranquilidad construida, como una casa en la montaña. Por fuera se ve cálida, pero por dentro tiene vigas fuertes, cimientos profundos y todo bien ajustado para que la tormenta no la derribe. Ahora mira este contraste. En otros lugares, la identidad de un país se sostiene con una sola lengua o una sola cultura dominante. En Suiza, la identidad se sostiene como un reloj, muchas piezas distintas trabajando juntas. Y si una pieza falla, todo el mecanismo sufre. Por eso el suizo promedio valora tanto el acuerdo, la norma, el respeto por el espacio del otro. No es frialdad, es un instinto. Si nos desordenamos, nos rompemos. Y aún así, no creas que es un país sin emociones, sin contradicciones o sin presión. Debajo de esa calma hay preguntas que casi nadie pone en la postal. ¿Cómo se mantiene un país próspero sin que el costo de vida te aplaste? ¿Cómo se conserva la identidad local cuando el mundo se vuelve cada vez más global? ¿Cómo se vive entre la fama de neutral y las demandas de un mundo que te pide que elijas bando? Este video no va a destruir la imagen bonita de Suiza, va a completarla. Porque cuando entiendes lo que hay detrás, la postal se vuelve más impresionante. No es solo paisaje, es historia, estrategia y decisiones difíciles. Y ahora sí,
Con esa idea en mente, avanzamos al siguiente paso lógico. Si Suiza parece funcionar como una máquina perfecta, ¿qué estructura interna la sostiene de verdad? Ahí entran los cantones, las reglas locales y el país hecho de piezas. Siguiente. Tópico 2. Un país hecho de piezas, la lógica de los cantones. Tópico 2. Un país hecho de piezas, la lógica de los cantones. Si en el tópico anterior vimos la postal y lo que se esconde detrás, ahora toca abrir la máquina por dentro. Porque Suiza no funciona como la mayoría de países donde todo se decide desde una capital y el resto solo obedece. Suiza funciona más como un rompecabezas bien encajado. Cada pieza tiene su forma, su orgullo y su poder. Esa pieza se llama cantón. Imagina que Suiza fuera una gran casa, pero en vez de tener un solo dueño, tiene 26 familias viviendo dentro. Cada familia tiene sus reglas, sus costumbres, su acento, su manera de administrar el dinero y hasta su forma de entender lo que es lo correcto. Y aún así, todos comparten pasillos, techo y seguridad. ¿Cómo no se desarma una casa así? Ahí está el secreto. Suiza aprendió a vivir con una idea simple pero potente. Lo que se decide cerca de la gente suele funcionar mejor. Por eso, en muchos asuntos, el cantón manda más de lo que tú imaginas. En temas como educación, salud, impuestos locales, policía, organización de servicios, el país no es un solo cerebro, sino una red de cerebros. Y eso crea una sensación que muchos suizos valoran muchísimo. Mi vida no depende de un político lejano, depende de decisiones que se toman aquí, donde yo vivo, y no se queda solo en cantones. Más abajo todavía están las comunas, municipios, es decir, el poder baja aún más, hasta el barrio, el pueblo, la ciudad pequeña donde todos se conocen. Ahí aparece algo curioso. En lugares así, la política no es una guerra de discursos, es casi una conversación de vecinos. Porque cuando el que decide vive a 2 calles de ti, no puedes esconderte detrás de frases bonitas por mucho tiempo. Ahora, esto tiene un precio. Y aquí viene el lado que no sale en la postal. Cuando tienes tantas piezas, también tienes más negociaciones, más acuerdos, más paciencia. A veces el sistema parece lento. A veces da la sensación de que todo se discute demasiado. Pero la lógica suiza responde: mejor discutir ahora que explotar después. Este modelo también explica algo importante. ¿Por qué Suiza puede ser tan ordenada sin sentirse como una dictadura? No es orden por miedo a la autoridad central. Es orden porque mucha gente siente que las reglas son suyas, que nacen de su realidad local, no de un escritorio distante. Y cuando una regla se siente propia, la gente la cuida. Déjame darte una imagen para que lo veas en tu mente. Estás en un tren suizo. Todo va puntual, silencioso, limpio. Tú piensas, ¡qué disciplina! Pero lo que realmente estás viendo es un país donde cada nivel sabe lo que debe hacer, comuna, cantón y confederación, como engranajes. Si uno falla, todos lo notan. Entonces, cada pieza se esfuerza para no romper el reloj. Y ahora llegamos al punto clave que conecta con lo que viene. Si Suiza está hecha de piezas con poder real, entonces hay una pregunta inevitable. ¿Quién decide cuando las piezas no están de acuerdo? ¿Quién tiene la última palabra cuando el país se divide? Ahí aparece el verdadero superpoder suizo, el que da sentido a todo este sistema, la democracia directa, donde la gente no solo elige representantes, también puede frenar, cambiar y empujar decisiones. Siguiente, tópico 3, el superpoder suizo, votar de verdad. Tópico 3, el superpoder suizo, votar de verdad. Después de entender que Suiza es un país armado por piezas, cantones y comunas con poder real, llega la pregunta natural: ¿cómo se toman las decisiones cuando hay diferencias?
¿Quién pone el punto final sin romper la convivencia? Aquí aparece el superpoder suizo. Y lo digo así porque no es un detalle, es un motor. En Suiza, la gente vota. Pero de verdad, en muchos países, votar significa elegir a un presidente, a un alcalde o a un parlamento, y luego esperar años mirando desde afuera. En Suiza, el ciudadano no se queda en la tribuna. En Suiza, el ciudadano puede bajar al campo y decir, eso que decidiste, yo lo reviso. Y ahí está el secreto que muchos no imaginan. Existe un sistema donde el pueblo puede frenar leyes ya aprobadas y también puede proponer cambios que obligan al país a debatirlos seriamente. Es como si el gobierno manejara, sí, pero el pueblo tuviera un freno de emergencia y un volante compartido. Ahora imagina esto como una escena cotidiana. Una familia está cenando. No es una familia perfecta, discuten como cualquiera, pero en lugar de gritar hasta romperse, tienen una regla. Cuando el tema es grande, lo decidimos entre todos. Eso, en escala nacional, es parte de la cultura suiza. Por eso los suizos están acostumbrados a leer, escuchar, comparar y votar con calma. No porque sean fríos, sino porque aprendieron que si votan sin pensar, el país se desajusta como un reloj mal armado. Y cuando un reloj se desajusta, te atrasas. Y aquí atrasarse no es solo perder tiempo, es perder confianza. Pero te voy a decir algo aún más interesante. Este sistema tiene un efecto psicológico muy fuerte. Como la gente sabe que puede participar, se crea una sensación de responsabilidad. Es como cuando una ciudad es de todos. Si tú sientes que el parque también es tuyo, no lo destruyes, lo cuidas. En Suiza, mucha gente siente que las decisiones del país también son suyas. Eso cambia la forma de hablar, de discutir, de convivir. Y aquí entra un dato curioso, casi un secreto social. En Suiza, el debate suele ser menos de guerra de bandos y más de cómo resolvemos esto sin romper el sistema. No siempre es bonito, no siempre es rápido, pero la lógica es estable. Mejor ajustar la máquina que prenderle fuego. Claro, no idealicemos. También hay tensiones. Porque cuando la gente vota mucho, también puede aparecer cansancio, polarización en ciertos temas, discusiones intensas sobre inmigración, economía, seguridad, energía. Pero la diferencia es que esas discusiones no quedan flotando en el aire, terminan aterrizando en una pregunta concreta. ¿Sí o no? Y esa claridad, por increíble que parezca, a veces reduce el drama. Ahora conecta esto con lo que viene. Si la gente tiene tanto poder para decidir, entonces surge otra pregunta inevitable. ¿Cómo se mantiene un país unido si habla distintos idiomas y tiene culturas regionales tan marcadas? Porque votar es poderoso, pero para votar juntos, primero hay que sentirse parte del mismo país. Y ahí entramos al siguiente tópico. El milagro silencioso de Suiza, que no es solo política, es convivencia. Siguiente. Tópico 4. 4 idiomas, una sola idea. Hasta aquí, ¿qué te sorprendió más? ¿La democracia directa, la neutralidad o la Suiza subterránea? Déjalo en comentarios y, si quieres más historias así, suscríbete. Tópico 4. 4 idiomas, una sola idea. Después de ver que en Suiza la gente no solo vota, sino que realmente puede frenar y empujar decisiones, aparece una pregunta que parece pequeña, pero en realidad es gigantesca. ¿Cómo votas como un país cuando no suenas como un solo país? Porque Suiza no es una nación construida sobre una sola lengua ni sobre una sola región dominante. Suiza es literalmente un país donde puedes cruzar una frontera interna y sentir que cambió el mundo. El idioma, el acento, las costumbres, la comida, incluso el carácter de la calle. Aquí conviven 4 idiomas nacionales: alemán, francés, italiano y romanche. Y esto no es una curiosidad turística. Esto es una prueba diaria de convivencia, porque el idioma no es solo palabras, es identidad,
memoria, forma de pensar. Ahora imagina la escena. En un mismo país hay personas que crecen escuchando el alemán suizo en casa, otros que viven en una región francófona con otro ritmo cultural, otros que respiran el sabor italiano en el sur, y en algunos valles se mantiene vivo el romanche como una joya antigua. Y aún así, cuando llega el momento de decidir cosas importantes, Suiza tiene que actuar como una sola. ¿Dónde está el secreto? Aquí va, claro y directo. Suiza no se mantiene unida porque todos sean iguales. Suiza se mantiene unida porque aprendieron a respetar la diferencia como parte del sistema. No es un país que dice todos piensen igual. Es un país que dice pensemos distinto, pero con reglas claras para vivir juntos. Y eso cambia todo, porque cuando tú aceptas que el otro no es tu enemigo, sino tu vecino diferente, el conflicto no desaparece, pero se vuelve manejable. En Suiza, el hábito más poderoso no es el silencio, es la negociación. Muchas decisiones se construyen a base de acuerdos, de consultas, de encontrar un punto donde todos pierdan un poquito, para que nadie pierda todo. Eso suena simple, pero es dificilísimo. Y aquí entra otro secreto que casi nadie menciona. Este país no se sostiene por romanticismo, se sostiene por una idea práctica. Si rompemos la convivencia, nos rompemos por completo. Entonces, la diversidad no es un adorno cultural, es un recordatorio permanente de que la estabilidad se fabrica día a día. Ahora, para que lo visualices, piensa en un reloj suizo. Un reloj no funciona porque una pieza sea la reina. Funciona porque muchas piezas pequeñas hacen su parte con precisión. En Suiza pasa algo similar. Cada región tiene su orgullo, su estilo, su voz. Y la confederación funciona como el mecanismo que evita que ese orgullo se convierta en ruptura. Pero también hay un costo emocional que no aparece en la postal. Mantener la unidad exige paciencia, exige aceptar que no siempre vas a ganar rápido, exige hablar con alguien que no piensa como tú, exige ceder, y en una época donde el mundo se polariza, eso se vuelve cada vez más difícil. Por eso, este tópico es clave para entender el futuro. La Suiza del mañana va a tener que seguir haciendo lo mismo, pero bajo más presión, porque cuando suben los precios, cuando hay tensiones internacionales, cuando la migración crece, cuando la energía se vuelve un problema, las diferencias internas se sienten más. Y aquí conectamos con el siguiente paso lógico. Si Suiza aprendió a convivir con 4 idiomas y múltiples identidades, entonces también aprendió algo más: cómo administrar el poder sin centralizarlo. Y ahí aparece un detalle que muchos encuentran raro, casi simbólico: la capital. Porque incluso su capital parece decir, aquí nadie se siente dueño absoluto. Siguiente, tópico 5. Bern, capital sin gritar, soy capital. Tópico 5. Bern, capital sin gritar, soy capital. Después de entender cómo Suiza logra convivir con 4 idiomas y varias identidades sin romperse, llegamos a un detalle que parece pequeño, pero revela la mentalidad del país: su capital. Porque cuando pensamos en una capital, imaginamos el centro del poder, grandes edificios, orgullo nacional, una ciudad que manda sobre las demás. Pero Suiza, otra vez, juega distinto. Su capital, o mejor dicho, su ciudad federal, es Berna. Y lo curioso es que Berna no se comporta como una capital que presume. Y ahí está el secreto. En Suiza, el poder no se exhibe, se administra. Imagina a Berna como una persona tranquila en una sala llena de gente que grita. No necesita levantar la voz para ser escuchada, no necesita imponerse. Su fuerza está en la estabilidad, en la continuidad, en hacer que el sistema funcione sin que la emoción lo destruya. Berna tiene un aire particular: calles de piedra, arcadas, un ritmo sereno.
No parece el corazón eléctrico de un país moderno, y eso es exactamente el punto. Suiza eligió una sede política que no se transforme en un imán de ego y centralismo, como si el país dijera, no queremos un trono, queremos una mesa de trabajo. Este enfoque encaja perfecto con todo lo anterior, cantones fuertes, comunas activas, idiomas diversos. Si pusieras una capital demasiado dominante, el país sentiría que una sola región controla a las otras. Berna, en cambio, actúa como una bisagra. Une, coordina, equilibra. Y aquí entra un dato que le da sabor a la historia. Suiza es el tipo de país donde la gente se siente más conectada con su cantón y su ciudad que con una capital lejana. Entonces, Berna funciona casi como una sede técnica, el lugar donde se organiza lo común sin aplastar lo local. Ahora, no confundas calma con debilidad. En Berna se toman decisiones importantes, leyes, acuerdos, dirección del Estado. Pero el estilo suizo se nota, menos show, más procedimiento, menos teatralidad, más documentos, más negociación, más consenso. Y eso, para muchos suizos, es una forma de protección. Cuando el poder se vuelve espectáculo, se vuelve impulsivo. Y lo impulsivo es peligroso en un país que vive de equilibrio. Si estás viendo este video y piensas, qué aburrido, espera, porque justamente ahí está la trampa. Lo que parece aburrido suele ser lo que mantiene un país de pie durante siglos. Y ahora conectamos con el siguiente capítulo, porque si Berna representa un poder que no grita, entonces surge una pregunta inevitable. ¿Cómo se hizo tan fuerte la reputación suiza en el mundo sin usar una voz dominante? ¿Cómo un país pequeño se volvió sinónimo de dinero, confianza y discreción? Ahí entramos en el tópico siguiente, el mito dorado que muchos creen conocer, pero que cambió más de lo que parece. Siguiente, tópico 6, el mito dorado de la banca y el giro silencioso. Tópico 6, el mito dorado de la banca y el giro silencioso. Después de ver cómo Berna representa un poder que no grita, llegamos a la parte que casi todo el mundo cree conocer cuando escucha Suiza. Los bancos. Y aquí es donde la historia se vuelve más intensa, porque lo que la gente imagina no es exactamente lo que hoy está pasando. Durante décadas, el nombre Suiza se convirtió en un símbolo mundial de 3 palabras: dinero, discreción y seguridad. Como si el país hubiera construido una caja fuerte con montañas alrededor. Y para ser honestos, esa reputación no nació de la nada. Suiza era vista como un lugar estable, con instituciones fuertes, con una moneda confiable y con una tradición de protección de la privacidad financiera. Pero aquí viene el secreto que mucha gente todavía no actualizó. La era del secreto bancario intocable ya no es la misma. Suiza hizo un giro silencioso, y cuando digo silencioso, lo digo a propósito, porque Suiza rara vez hace cambios con escándalo. Los hace como hace todo, con leyes, acuerdos, negociación y un paso firme, aunque no siempre visible. ¿Por qué se dio ese giro? Imagina el mundo como un océano donde muchos países empezaron a decir, no puede ser que algunos escondan dinero en lugares donde nadie mira. Hubo presiones internacionales, nuevas reglas fiscales, acuerdos de transparencia, y Suiza, para seguir siendo confiable, tuvo que adaptarse. Porque la confianza mundial no se sostiene solo con tradición, se sostiene con reglas que el mundo acepta. Entonces, ¿qué pasó? El viejo mito de «aquí nadie sabe nada» empezó a transformarse. No fue de un día para otro, pero el cambio fue real. Más cooperación, más estándares internacionales, más control para evitar abusos. Y esto es importante. No significa que Suiza dejó de ser un centro financiero. Al contrario, significa que intentó pasar de la reputación de secreto a una reputación de solidez y legalidad. Ahora, imagina que Suiza fuera una tienda de lujo. Antes, muchos la buscaban por lo oculto.
Hoy, si quiere seguir siendo respetada, necesita que la gente la busque por lo seguro y legítimo. Ese es el nuevo juego. Pero cuidado, esto no borra la complejidad, porque el dinero global siempre busca caminos. Y Suiza, como centro financiero, camina en una línea fina. Por un lado, quiere atraer inversión y mantener su lugar en el mundo. Por el otro, necesita proteger su imagen y cumplir reglas internacionales. Y aquí va un detalle que le da fuerza al relato. Cuando un país vive de confianza, su reputación es su mayor riqueza. Suiza entendió que perder reputación sería más peligroso que perder un beneficio del pasado. Por eso el cambio fue, en parte, un acto de supervivencia moderna. Ahora, vamos a conectar esto con algo que casi nadie piensa. Si Suiza cambió el mito bancario, entonces hay otra cara del país que también se vuelve clave. Porque Suiza no solo se prepara en los papeles, también se prepara en lo físico, en lo real, en lo que se construye bajo tierra. Y ahí viene el siguiente tópico, que parece de película, pero es parte de su mentalidad, la Suiza subterránea, la obsesión por estar lista cuando el mundo se pone oscuro. Siguiente, tópico 7, la Suiza subterránea, refugios, planificación, mentalidad. Tópico 7, la Suiza subterránea, refugios, planificación, mentalidad. Después de ver el giro silencioso del mito bancario, uno podría pensar, bueno, Suiza se adapta, cambia, negocia, listo. Pero la historia tiene otra capa todavía más sorprendente, porque Suiza no solo se prepara en leyes y acuerdos. Suiza se prepara para el peor día. Y aquí viene el secreto que parece sacado de una película. Suiza es, en parte, un país construido también hacia abajo. Debajo de la calma, de las calles limpias, de los lagos tranquilos y los pueblos de montaña, existe una mentalidad muy particular. Si el mundo se complica, nosotros no improvisamos. Y esa mentalidad se traduce en algo concreto: refugios, protección civil, planificación y disciplina logística. Ahora, imagina esta escena. Tú estás en una ciudad suiza, un día normal. Gente trabajando, niños yendo a la escuela, turistas tomando fotos. Todo parece suave, seguro. Pero en la mente del país siempre hay una pregunta silenciosa. ¿Y si mañana cambia todo? ¿Y si hay una crisis global? ¿Y si hay conflicto cerca? ¿Y si se corta la energía? ¿Y si hay un desastre natural? ¿Y si el comercio se detiene? Esa pregunta no es paranoia, es historia, porque Suiza está en el corazón de Europa. Y Europa ha vivido tormentas, guerras, tensiones, fronteras que se movieron, presiones económicas, pánicos colectivos. Suiza aprendió a no depender completamente de la suerte. Entonces, mientras otros países confían en que todo irá bien, Suiza construye un plan para cuando todo no va bien. Aquí está la parte que atrapa al espectador. Muchos suizos crecieron con la idea de que la seguridad es una responsabilidad compartida. La protección civil no es solo cosa del Estado, es cultura. Y esa cultura se nota en pequeñas cosas: señalizaciones, protocolos, simulacros, organización, capacidad de respuesta. Es como si el país tuviera dos modos: modo postal, cuando todo está bien; modo refugio, cuando el mundo tiembla. Y lo más impresionante es que ese modo refugio no se improvisa, se planifica. Otro detalle que revela esta mentalidad: Suiza no solo piensa en defensa militar, piensa en defensa civil, es decir, proteger a la población, mantener el orden básico, asegurar continuidad. Eso incluye reservas, logística, planes de emergencia. En un mundo hiperconectado, la autosuficiencia parcial se vuelve un seguro de vida. Ahora, ¿por qué esto importa para tu video? Porque rompe el cliché. Suiza no es solo el país bonito, Suiza es el país que piensa antes. Y cuando entiendes eso, también entiendes por qué su gente valora tanto la estabilidad. No es comodidad, es una forma de supervivencia. Pero, como siempre,
hay tensión, porque prepararse tiene un costo: dinero, reglas, disciplina y a veces la sensación de vivir bajo una estructura muy rígida. Para algunos eso da tranquilidad, para otros puede sentirse como presión, y ese choque, libertad versus orden, está en el corazón del carácter suizo. Y ahora conectamos con el siguiente tópico de forma natural. Si Suiza tiene esta mentalidad de preparación y control, entonces también tiene un contraste interno fascinante: ciudades supermodernas y globales, y al mismo tiempo comunidades rurales que mantienen tradiciones fuertes. Es como si el país tuviera dos motores funcionando al mismo tiempo. Siguiente. Tópico 8. Zurich versus el campo. Dos motores, un mismo reloj. Si estás aprendiendo algo nuevo, dale like para que el video llegue a más gente y suscríbete. En el próximo tramo vienen los secretos de dinero, poder y energía. Tópico 8. Zurich versus el campo. Dos motores, un mismo reloj. Después de descubrir esa Suiza subterránea que se prepara para lo peor sin hacer ruido, el mapa mental se completa con otra verdad. Suiza no es un solo ritmo. Suiza late con dos motores al mismo tiempo. Y el secreto está en que ambos se necesitan. Por un lado, tienes a Zurich, moderna, rápida, financiera, tecnológica, con universidades, empresas, innovación y un estilo de vida donde cada minuto parece contar. Por el otro lado, tienes el campo suizo: pueblos de montaña, valles tranquilos, granjas, tradiciones, trabajo manual y esa sensación de comunidad donde la gente se conoce por el nombre. Y ahora imagina esto como una película. La cámara muestra primero un edificio de vidrio en Zúrich, gente entrando con traje, pantallas, reuniones, un tren que llega y sale exacto. Luego, la cámara corta a un valle, pasto verde, una campana de vaca sonando a lo lejos, una familia preparando queso, una carretera estrecha entre montañas. Dos mundos distintos, pero conectados por el mismo país. El error de mucha gente es pensar que el campo es solo decoración y que la ciudad es lo importante. En Suiza, esa idea no funciona. El campo no es un adorno, es una parte profunda de la identidad suiza. Y Zúrich, aunque sea moderna, no puede vivir sin esa raíz. Porque si Suiza pierde su base cultural y territorial, pierde algo más grande que dinero: pierde cohesión. Aquí va un secreto interesante. En Suiza, el orgullo local puede ser más fuerte de lo que parece. Hay cantones donde la gente siente que su forma de vivir es casi sagrada, y eso se nota en cómo protegen paisajes, cómo cuidan normas comunitarias, cómo mantienen ciertas tradiciones. Para algunos extranjeros puede parecer exagerado, pero para el suizo es una manera de decir: si perdemos esto, dejamos de ser nosotros. Ahora, Zúrich representa la otra cara, la Suiza que compite con el mundo. Es la Suiza que atrae talento, inversión, ciencia, negocios. Y ese motor urbano ayuda a sostener el bienestar del país. Pero también crea tensiones: aumento de precios, competencia por vivienda, presión laboral y a veces una sensación de que la vida va demasiado rápido. Y entonces aparece el choque que muchos suizos sienten en silencio: cómo ser global sin perder lo local, cómo abrirse al mundo sin disolver la identidad. Ese es el equilibrio del reloj suizo: no solo precisión, sino balance. Porque si Zúrich corre demasiado y el campo se queda atrás, el país se divide. Y si el campo se cierra demasiado, el país se estanca. Suiza camina en esa línea fina, con un pie en la modernidad y otro en la tradición. Y aquí hay un dato que engancha: ese equilibrio no es solo cultural, también es geográfico. Las montañas no son un fondo bonito, son una frontera natural que obliga a planificar, hacer infraestructura, conectar regiones, mantener transporte eficiente.
Todo cuesta. Por eso, cuando ves un tren suizo cruzando un valle, no estás viendo solo turismo. Estás viendo una decisión nacional de unir los dos motores. Ahora conectamos con el siguiente paso lógico. Si Zúrich es un motor moderno, hay otra ciudad suiza que cumple un rol distinto, casi como un escenario mundial. Una ciudad donde el planeta se sienta a negociar, discutir, firmar y pelear con palabras en lugar de balas. Y esa ciudad es Ginebra. Siguiente. Tópico 9. Ginebra, la sala de reuniones del mundo. Tópico 9. Ginebra, la sala de reuniones del mundo. Después de ver el contraste entre Zúrich y el campo, dos motores girando al mismo tiempo, llegamos a una ciudad que no solo mueve a Suiza, sino que, en ciertos momentos, parece mover al mundo, Ginebra, porque Ginebra no es solo un lugar bonito con lago, fuentes y calles elegantes. Ginebra es, en muchos sentidos, una mesa gigante, una mesa donde países que no se soportan se sientan igual, donde los conflictos se intentan convertir en acuerdos, donde se negocian crisis, se discuten guerras, se organizan ayuda humanitaria y se toman decisiones que después afectan la vida de millones. Aquí viene el secreto. Suiza, siendo un país pequeño, encontró una forma de ser grande sin conquistar a nadie. ¿Y cómo lo hizo? Siendo terreno de conversación, un lugar donde el mundo siente que puede hablar sin estar en casa del rival. Imagina la escena como una película. Llegan delegaciones con banderas, intérpretes, seguridad, maletines, rostros tensos. Afuera, turistas tomando fotos. Adentro, salas frías, café, papeles, silencios largos y luego frases medidas, cada palabra elegida como si pesara toneladas. En Ginebra, a veces una frase bien colocada evita una crisis mayor. Y eso conecta perfectamente con la mentalidad suiza que ya vimos. Discreción, reglas, negociación, equilibrio. Ginebra es el reflejo internacional de esa cultura. No es casualidad que tantas instituciones internacionales estén allí. Cuando un país tiene reputación de estabilidad y neutralidad, se vuelve un lugar cómodo para que otros se sienten sin sentir que perdieron por estar en territorio enemigo. Pero no te lo pintes como un cuento perfecto. Aquí está la parte humana, la parte real. Muchas veces, en esas mesas, se dicen cosas bonitas, pero por dentro hay intereses duros. En Ginebra, se aprende rápido que la diplomacia no es solo ser amable. Es defender una posición sin explotar. Es ceder sin parecer débil. Es ganar sin humillar. Es un juego mental. Y ahora viene otro secreto que engancha. Ginebra le da a Suiza algo valiosísimo que no siempre se ve en números. Le da peso simbólico. Porque cuando el mundo mira a Ginebra como punto de encuentro, Suiza se vuelve de alguna forma parte del mecanismo internacional. No tiene un ejército gigantesco, no domina con fuerza, pero su suelo se vuelve escenario de decisiones globales. Y en política internacional, el escenario también es poder. Sin embargo, esto trae tensiones para el propio país, porque ser sala de reuniones significa estar siempre cerca de debates incómodos. Conflictos, refugiados, sanciones, espionaje, presiones. Y eso nos lleva directo al próximo tema, el más delicado y el más citado cuando se habla de Suiza, la neutralidad. Todo el mundo repite esa palabra, pero pocos la entienden de verdad. Y menos aún entienden que hoy esa neutralidad está bajo presión como nunca antes. Siguiente, tópico 10. Neutralidad, la palabra que todos repiten, pero pocos entienden. Tópico 10. Neutralidad. La palabra que todos repiten, pero pocos entienden. Después de ver a Ginebra como la sala de reuniones del mundo, la palabra que inevitablemente aparece es esta, neutralidad. Todo el mundo la usa, muchos la admiran, pero la mayoría la imagina como si fuera un botón mágico. Yo no me meto en nada. Y no,
En Suiza, la neutralidad es mucho más parecida a caminar por una cuerda floja que a quedarse sentado. El primer secreto es este. Neutralidad no significa ausencia de valores. Significa un tipo de estrategia. Significa escoger reglas muy específicas para no convertirse en pieza de ajedrez de otros. Porque Suiza está en el corazón de Europa, rodeada de países grandes y poderosos. Entonces, históricamente, aprendió una lección dura. Si te alineas con uno, el otro te mira como enemigo. Y si eres pequeño, eso puede ser peligroso. Ahora imagina la escena como si fuera un barrio. Dos vecinos fuertes se pelean. Tú vives en medio. Si sales a gritar apoyando a uno, el otro te apunta. Si te escondes sin hacer nada, tu casa igual puede recibir el golpe. Entonces Suiza eligió una tercera vía, no entrar como combatiente, pero sí intentar ser puente, ser lugar de diálogo, ser terreno donde se hable antes de que se rompa todo. Por eso Ginebra funciona. Por eso instituciones como Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales encuentran allí un ambiente donde todos pueden sentarse sin sentir que pisaron el territorio del rival. La neutralidad, en esa versión, es como decir, aquí se habla, aquí se negocia, aquí se intenta evitar el incendio. Pero aquí viene lo más interesante y también lo más incómodo. La neutralidad moderna es más difícil que la neutralidad de antes, porque hoy el mundo no solo se divide por guerras, se divide por sanciones, tecnología, energía, información, finanzas, ciberataques, alianzas y presiones económicas. A veces, no elegir ya es visto como una elección, y ahí Suiza siente la tensión. Te lo pongo simple. Si el mundo te exige una postura inmediata y tú respondes con cautela y reglas, mucha gente lo interpreta como frialdad. Pero desde la lógica suiza, esa cautela es un escudo. Si reacciono por impulso, pierdo mi equilibrio. Y aquí aparece el dilema que engancha al espectador. Se puede seguir siendo neutral cuando el mundo te empuja a tomar partido. Se puede ser puente cuando los extremos quieren quemar el puente. Dentro de Suiza, esto también se discute. Hay quienes piensan que la neutralidad debe ser más rígida, casi sagrada. Otros creen que debe adaptarse al nuevo siglo para no convertirse en una palabra vacía. Y lo más suizo de todo es que esa discusión no se queda en discursos, se convierte en debate público, en reglas, en decisiones concretas, paso a paso. Y esto nos lleva directo al siguiente tópico, porque la neutralidad no se vive solo en frases bonitas. Se vive en decisiones reales, especialmente en una pregunta que siempre regresa cuando el mundo está tenso. ¿Qué se hace con la seguridad y con el comercio de armas cuando todos te miran? Siguiente. Tópico 11. El dilema moderno. Seguridad versus principios. Tópico 11. El dilema moderno. Seguridad versus principios. Después de entender que la neutralidad suiza no es un botón de apagar el mundo, sino una cuerda floja, llegamos al punto donde esa cuerda se tensa hasta doler, cuando la realidad exige decisiones concretas. Porque una cosa es decir, somos neutrales, y otra cosa es responder cuando el mundo pregunta, entonces, ¿qué haces tú con la seguridad, con las sanciones, con el comercio, con las armas, con la tecnología? Aquí aparece el dilema suizo, el que muchas veces se discute en voz baja, pero pesa muchísimo. ¿Cómo proteges a tu país sin traicionar los principios que te dieron prestigio? Imagina a Suiza como un árbitro en un partido caliente. Si el árbitro se mete a jugar, deja de ser árbitro. Pero si el árbitro no hace nada cuando hay violencia, el partido se descontrola y el árbitro también se convierte en parte del problema. Esa es la trampa de este siglo. La neutralidad ya no se mide solo por no ir a la guerra, sino por cómo reaccionas ante presiones morales y políticas. Y aquí va un secreto que pocos cuentan con claridad. Suiza no vive en una burbuja. Es un país conectado al mundo por comercio,
bancos, energía, industria, acuerdos internacionales. Entonces, cuando estalla un conflicto grande en el mundo, Suiza no puede simplemente decir no me afecta. Le afecta por rutas comerciales, por migración, por mercados, por la presión diplomática, por la reputación. Y en ese escenario surgen discusiones durísimas. Por ejemplo, ¿debe Suiza permitir exportaciones o reexportaciones de material militar bajo ciertas condiciones? ¿Qué pasa cuando un país aliado de Europa pide apoyo indirecto? ¿Hasta dónde se puede ayudar sin dejar de ser neutral? Aquí está el punto emocional que atrapa al espectador. En Suiza, estas preguntas no se sienten como un debate abstracto, se sienten como un debate de identidad. Porque si Suiza cambia demasiado, podría perder la confianza internacional que la convirtió en puente. Pero si Suiza no cambia nada, podría quedar aislada o ser acusada de indiferencia. Entonces el país se mueve como acostumbra, con reglas, con leyes, con procedimientos, con decisiones a veces lentas, a veces frustrantes, pero diseñadas para no romper el equilibrio. Desde afuera, algunos lo ven como indecisión. Desde adentro, muchos lo ven como una forma de evitar extremos. Y aquí hay un matiz importante para mantener la imparcialidad. No hay una respuesta perfecta. Hay costos en cualquier dirección. Si flexibilizas demasiado, arriesgas la reputación de neutralidad. Si te endureces demasiado, arriesgas tu influencia y tus alianzas económicas. Y en el medio está la población preguntándose, ¿qué nos protege más? ¿Ser firmes en los principios o adaptarnos para sobrevivir? Ahora, conectemos con lo que viene. Si este dilema define el presente, el futuro de Suiza se juega en otro tablero que parece menos dramático, pero es igual de decisivo: la energía. Porque un país puede tener bancos, reglas y reputación, pero si no tiene energía estable, limpia y suficiente, todo el reloj se frena. Siguiente. Tópico 12. Energía y clima. El futuro se decide en silencio. Tópico 12. Energía y clima. El futuro se decide en silencio. Después del dilema moderno entre seguridad y principios, parece que lo siguiente sería otra escena de política internacional. Pero no. El futuro de Suiza, en realidad, se juega también en algo más silencioso, más cotidiano, más inevitable: la energía. Porque puedes tener el mejor sistema de votación del mundo, bancos fuertes, ciudades organizadas y diplomacia internacional. Pero si un país no asegura su energía, la electricidad que ilumina casas, mueve trenes, alimenta hospitales, calienta hogares en invierno, entonces todo se vuelve frágil. Y en Suiza, donde el invierno no perdona y la precisión es cultura, la energía es casi una cuestión de supervivencia. Aquí va el secreto. Cuando la gente piensa en energía, imagina petróleo y fábricas. En Suiza, la energía se siente como una pregunta de equilibrio. ¿Cómo mantener confort, industria y transporte sin destruir el paisaje que define al país? Imagínate esto. Suiza vive de su naturaleza. Sus Alpes no son solo montañas, son identidad, turismo, agua, orgullo, economía. Pero el clima está cambiando. Los glaciares retroceden. Las estaciones se vuelven menos predecibles y eso toca el corazón del país. No es un debate lejano. Es como ver que el piso bajo tus pies cambia lentamente. Y Suiza responde como suele responder: planificando, con estrategias a largo plazo, con metas, con debates intensos y con una pregunta que divide opiniones sin necesidad de gritos. ¿Apostamos más por renovables como solar y eólica, incluso si cambian paisajes? ¿Reforzamos hidroeléctrica usando ríos y presas con cuidado? ¿Qué papel debe tener la energía nuclear en un país que no quiere depender de otros? ¿Cómo reducimos emisiones sin encarecer demasiado la vida de la gente? Este punto es clave para tu narrativa.
Aquí se ve al suizo promedio como alguien que vive entre dos miedos silenciosos. El primero, si no cambiamos, el futuro nos pasa por encima. El segundo, si cambiamos mal, perdemos lo que somos. Y esto se vuelve aún más fuerte si lo visualizas en una escena simple, una familia en un pueblo alpino mirando nieve caer, calefacción encendida, luz cálida, y alguien pregunta, ¿de dónde viene esta energía? Esa pregunta, en el pasado, casi nadie la hacía. Hoy, esa pregunta define el futuro, porque la transición energética no es solo tecnología, es economía, es política, es vida diaria, es si tu factura sube o baja, es si el tren sigue funcionando perfecto, es si el país depende de vecinos o logra ser más autosuficiente. Y en un mundo con crisis, depender demasiado de otros puede ser un riesgo. Ahora conectemos con el siguiente tópico de manera natural. Cuando la energía y el costo de vida se vuelven temas centrales, salen a la superficie presiones que la postal intenta ocultar. Porque por más próspero que sea un país, la gente común siente algo muy concreto: el peso del precio de vivir bien. Y ahí entramos al tema que muchos extranjeros descubren tarde y que muchos suizos hablan con cuidado: costos, vivienda y envejecimiento. Siguiente, tópico 13, la presión invisible, costos, vivienda, envejecimiento. Tópico 13, la presión invisible, costos, vivienda, envejecimiento. Después de hablar de energía y clima, ese futuro que se decide en silencio, llega un momento en que la historia baja del nivel país al nivel persona. Porque por fuera Suiza puede parecer impecable, pero por dentro mucha gente vive una presión que no sale en las postales. Y esa presión tiene tres caras muy claras: el costo de vida, la vivienda y el envejecimiento. Primero, el costo de vida. Suiza es famosa por su estabilidad y su bienestar, sí, pero el secreto es que esa calidad tiene precio, y no hablamos solo de es caro para turistas. Hablamos de una sensación real para familias y trabajadores. Gano bien, pero todo cuesta muchísimo. Comida, servicios, transporte, salud, todo es de altísima calidad, pero también exige un presupuesto. Es como vivir en una casa perfecta, que te obliga a estar siempre atento para no quedarte atrás. Y ahí viene una imagen que engancha. Imagina a una persona entrando a un supermercado suizo, todo ordenado, limpio, productos impecables. Pero el precio en la etiqueta te hace pensar dos veces. No es miseria, no es caos, es una presión elegante, una presión que no grita, pero se siente. Segundo, la vivienda. Aquí el tema se vuelve emocional, porque la vivienda no es solo un techo, es tranquilidad, es familia, es futuro. En ciudades como Zúrich o Ginebra, encontrar alquiler puede ser difícil y caro, y eso crea una tensión moderna. Trabajadores y jóvenes que aman el país, pero se preguntan, ¿podré quedarme aquí sin vivir ahogado? Y lo interesante, el secreto cultural, es que en Suiza la estabilidad es sagrada. Entonces, cuando el mercado de vivienda se vuelve duro, la frustración se acumula en silencio. No siempre con protestas grandes, sino con una conversación constante. Esto está demasiado alto. Algo tiene que ajustarse. Tercero, el envejecimiento. Este punto es crucial y mucha gente lo ignora. Suiza, como gran parte de Europa, enfrenta una realidad. La población envejece, y eso cambia el país por dentro. No es solo una cifra, es una pregunta enorme. ¿Cómo sostienes el sistema social cuando hay más personas mayores y menos jóvenes para mantener el ritmo? Esto afecta pensiones, salud, cuidados, impuestos, empleo. Y aquí se nota otra vez el estilo suizo. No buscan soluciones explosivas, buscan reformas graduales. Pero el gradual tiene un problema. A veces parece lento, y en un mundo rápido la gente se impacienta. Ahora, junta las tres cosas y verás el corazón del tópico.
Suiza no está luchando contra pobreza masiva como otros países. Está luchando contra una amenaza distinta, que el bienestar se vuelva inaccesible para una parte de su propia gente. Y este tipo de presión es peligrosa, porque puede romper el lazo de confianza. Y recuerda, Suiza vive de confianza, de cohesión, de que la gente crea en el sistema. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona siente que el sistema funciona, pero no alcanza para ella? Ahí entra el próximo tópico, porque Suiza tiene una forma particular de enfrentar estas tensiones, no con cambios dramáticos, sino con un modo laboratorio. Ajusta, prueba, corrige. Y en ese camino se prepara para un futuro donde la tecnología, la política y la sociedad se mezclan más que nunca. Siguiente, tópico 14. Un posible mañana, la Suiza Laboratorio. Tópico 14. Un posible mañana, la Suiza Laboratorio. Después de ver la presión invisible, costos, vivienda y envejecimiento, la historia llega a un punto clave. Cuando un país siente tensión interna, tiene dos caminos. Puede negar el problema y explotar más tarde, o puede hacer lo que Suiza suele hacer: convertir el problema en un experimento controlado. Y aquí aparece una idea poderosa para tu video. Suiza muchas veces funciona como un laboratorio, no porque juegue con la vida de la gente, sino porque tiene una forma muy particular de cambiar. Prueba, mide, ajusta, sin romper el sistema. El secreto es este: Suiza no busca revoluciones, busca precisión, como un relojero que no rompe el reloj para arreglarlo, sino que lo abre, revisa una pieza, la cambia y vuelve a cerrar. Entonces, ¿cómo se ve ese laboratorio en la práctica? Se ve en tres frentes que pueden definir su futuro. 1. Democracia más moderna, sin perder confianza. Suiza ya tiene la democracia directa como superpoder, pero el mundo cambió. La pregunta del futuro es: ¿cómo mantener participación real en una era digital sin perder seguridad, transparencia y confianza? Aquí Suiza podría avanzar con métodos más ágiles, más accesibles, pero siempre con su obsesión por la verificación. Porque en un país donde votar es sagrado, la confianza en el voto es como el oxígeno. 2. Transición energética con mentalidad suiza, eficiente y práctica. Con el clima cambiando y la energía siendo un tema sensible, Suiza puede convertirse en un modelo de eficiencia. Edificios más inteligentes, transporte aún más limpio, redes mejor conectadas y una combinación de fuentes para no depender demasiado de nadie. El laboratorio suizo no sería solo producir energía, sino usarla con inteligencia. Menos desperdicio, más planificación. 3. Nuevo rol financiero. Menos mito, más reputación. Si el viejo mito era secreto, el futuro puede ser fiabilidad. En un mundo donde la gente desconfía de todo, política, instituciones, incluso información, Suiza puede apostar a lo que mejor sabe vender: estabilidad, reglas claras, previsibilidad, no como un escondite, sino como un lugar donde el dinero se siente seguro por la fuerza de la ley, no por la sombra. Pero aquí viene el giro narrativo que mantiene al espectador mirando. Un laboratorio también puede fallar, porque el mundo está más agresivo. Las tensiones globales crecen, la tecnología acelera, la economía cambia rápido, y lo que hoy funciona, mañana puede ser insuficiente. Entonces surge la gran pregunta: ¿puede Suiza seguir ajustando el reloj a tiempo, o algún día el mundo va tan rápido que ni Suiza alcanza a calibrarlo? Y ese es el punto que conecta con el final, porque ya vimos la postal, las piezas, el voto, los idiomas, la capital silenciosa, los bancos, los refugios, las ciudades, la neutralidad, los dilemas, la energía y la presión social. Todo eso construye una conclusión inevitable: Suiza no es un milagro mágico. Suiza es una obra humana estratégica, disciplinada
y por eso mismo frágil si deja de adaptarse. Y ahora llegamos al último tópico donde cerramos la historia con una idea que golpea fuerte. La verdadera Suiza no es la que se ve, es la que se sostiene. Siguiente. Tópico 15. Final. La verdadera historia detrás de la postal. Tópico 15. Final. La verdadera historia detrás de la postal. Después de recorrer cada capa, la postal, las piezas, el voto, los idiomas, la capital silenciosa, el mito bancario, la Suiza subterránea, el choque entre ciudad y campo, Ginebra como escenario del mundo, la neutralidad bajo presión, el dilema moderno, la energía que decide el futuro y la presión del costo de vida. Llegamos a una conclusión que cambia la forma de ver a Suiza para siempre. La verdadera Suiza no es lo que se muestra, es lo que se sostiene, porque la postal es fácil de amar. Lo difícil es entender el mecanismo que la mantiene intacta, y ese mecanismo tiene un secreto que se repite una y otra vez en toda esta historia. Suiza no confía en la suerte, Suiza confía en el sistema. Un sistema hecho de acuerdos, de reglas claras, de responsabilidad compartida. Un sistema donde el poder no se concentra como una corona, sino que se reparte como engranajes. Por eso, cuando el mundo mira a Suiza y piensa perfecta, en realidad está viendo algo más profundo. Un país que aprendió a controlar el caos sin destruir la libertad. Pero aquí viene el golpe final, el que deja al espectador pensando, Suiza no está terminada. Suiza está en prueba permanente, porque el siglo XXI no perdona a nadie, ni siquiera a los países más ordenados. Hoy Suiza tiene que decidir cómo proteger su identidad sin cerrarse al mundo, cómo mantener neutralidad sin volverse irrelevante, cómo ser puente sin quedar aplastada entre extremos, cómo sostener bienestar sin que el costo de vida expulse a su propia gente, cómo avanzar en energía sin perder el paisaje que define su alma. Y entonces, si miras hacia el futuro, aparece una imagen clara. Suiza puede convertirse en una especie de manual vivo para el mundo, no porque sea perfecta, sino porque demuestra algo raro, que la estabilidad se construye con paciencia y que la convivencia se protege con decisiones pequeñas, repetidas durante décadas. Pero también existe otro futuro posible. Y aquí está la tensión dramática, que el mundo se acelere tanto que incluso Suiza sienta que su método de ajustar el reloj ya no alcanza. Que la polarización global, la presión económica, la energía y la seguridad empujen demasiado fuerte y que el equilibrio suizo se vuelva más difícil de mantener. Por eso, el final de esta historia no es un cierre tranquilo. Es una pregunta poderosa que queda flotando como un eco en los Alpes. ¿Será Suiza el país que logre seguir controlando su destino en un mundo que ya no deja a nadie quedarse quieto? ¿O tendrá que reinventarse más de lo que jamás imaginó? Y si algo nos enseña Suiza, es esto. La postal no es el milagro es el trabajo invisible que la mantiene en pie, y al final, cuando la música baja y la postal se deshace, queda una verdad incómoda y poderosa. Suiza no es perfecta, es estratégica. Detrás de sus montañas y su calma hay un país que aprendió a sobrevivir sin gritar, a negociar sin arrodillarse y a protegerse sin convertir el miedo en odio. Su orden no es un adorno. Es una armadura. Su neutralidad no es ausencia. Es un equilibrio difícil, lleno de decisiones invisibles. Y su democracia no es un espectáculo, es un hábito que obliga a la gente a pensar, discutir y elegir, una y otra vez. Pero aquí viene lo más interesante. El futuro va a poner a Suiza contra la pared. Energía, seguridad, migración, costo de vida, tensiones globales. El mundo ya no permite quedarse quieto. Y entonces la pregunta final no es si Suiza seguirá siendo la postal más bonita de Europa, sino si podrá seguir siendo el país que controla su destino sin perder su alma.
Porque tal vez el verdadero secreto suizo no está en el chocolate, ni en los relojes, ni siquiera en los bancos. Tal vez está en esto: cuando el mundo se divide, Suiza intenta mantenerse unida. Y eso, hoy, vale más que oro. Si quieres que sigamos viajando por el mundo con historias claras, intensas y sin fanatismos, suscríbete, activa la campanita y comenta qué país quieres que cuente después.